Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos martes, los martes estamos viendo la carta a los Efesios. La semana pasada vimos la introducción, vimos los primeros dos versículos. Hoy vamos a continuar con el versículo 3 en adelante. Y el tema se llama Las bendiciones espirituales en Cristo, primera parte. Así que si quieres acompañarme a abrir tu Biblia en la carta a los Efesios capítulo 1, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por permitirnos predicar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija, hable, te exalte, te glorifique, que prepare los corazones para que esta palabra pues sea como una semilla en tierra fértil, Señor. Pedimos, Señor, que las personas que no te conocen puedan conocerte, puedan ver la necesidad urgente de tenerte, Señor, en su corazón. Y pedimos por todo el mundo, Señor, que está siendo azotado con esta pandemia, Señor. Pedimos misericordia y pedimos principalmente, Señor, que tu palabra llegue a todas esas personas que están pues siendo azotadas, Señor, que están en los hospitales, a los doctores, a las enfermeras, a todos los que están involucrados, a todo el mundo, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor. Que estos doctores, Señor, puedan conocerte y puedan ser canal de bendición para esas personas que están en los hospitales, para sus familias, Señor. Pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre ellos, que tú seas glorificado, exaltado en esta prédica, Señor, y que sea con tu poder y tu autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos entonces en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 14. Pero no vamos a ver los 14 versículos, sino que esto lo vamos a dividir en 4 partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Entonces leemos del 3 al 14, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hacemos pausa en el versículo 14. Dijimos que estos 14 versículos los vamos a ver en 4 partes. Hoy vamos a ver cómo Pablo desarrollaba este tema y lo desarrolla como una alabanza en adoración a Dios por su obra salvadora, ¿no? Este tema lo desarrolla, lo enfoca en varias áreas específicas. Así que dijimos que veremos en 4 partes. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, que es el que vamos a ver hoy mismo. Y es como la obra de Dios el Padre. Luego del 7 al 8, que es como la obra de Dios el Hijo. Luego del 9 al 12, que es como el ministerio de su voluntad. Y luego del 3 al 14, que es como la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a dividirlo. Hoy vamos a ver los primeros 3. Del 3 al 6 son 4 versículos. Así que enfoquémonos y empezamos con este primer versículo que es el 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos que Pablo está iniciando con una palabra bendito. Y esta palabra contiene la connotación de felicidad, de gozo. O sea, Pablo está diciendo que Dios Padre está alegre porque Él ha creado un camino, Él ha planeado un camino, Él tiene la única manera de salvarnos y de bendecirnos, por eso está alegre. Entonces Pablo está abriendo como en adoración, con una actitud de gratitud, y esto es algo que
debemos tener todo cristiano por lo que Él ha hecho por nosotros. El predicador Moore escribió que la idea detrás de bendito es alabando con adoración de amor. Y es lo que Pablo está haciendo acá. Pablo es lo que quiere que aprendamos, es lo que quiere que veamos. Pablo comienza abriendo su corazón, derramando su corazón por amor en adoración y gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones de gracia a todo el pueblo santo. O sea, Él ha derramado su gracia sobre ese pueblo, ¿no? Entonces el texto aquí está abriendo con unas palabras prácticamente de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ha dado bendiciones, ha dado beneficios, hay misericordias. Entonces vemos que Pablo está resaltando la soberanía de Dios y el hecho de que Él es digno de toda adoración, de toda gloria, porque Él ha derramado su gracia sobre el ser humano, sobre su pueblo santo, ¿no? Entonces en esta cita vemos que Pablo está reconociendo su gloria, está reconociendo su honor, está reconociendo su bondad, prácticamente está exaltando a Dios de una manera increíble, lo está santificando como hacemos en la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Él está dando su gloria, honor, su bondad, está santificando su santo nombre debido a que el Padre ya había desde antes de la creación bendecido al creyente con toda bendición espiritual. Y eso es algo hermoso, significa que estas bendiciones son para todos los cristianos, todo aquel que se convierte a Cristo, todo aquel que se arrepiente y rinde su vida a Cristo, para él son estas bendiciones. Así que si tú ya realmente te has arrepentido, has rendido tu vida, ya eres cristiano, estas bendiciones son tuyas. No significa que serán, sino que ya son tus recursos de Dios. Entonces siempre han estado ahí para todo cristiano. Esto habla de una actitud de certeza, o sea, que tienes la certeza, tienes la seguridad de que estas bendiciones son tuyas y las puedes tomar. Es una certeza para los que están en Cristo, los que ya se convirtieron en Cristo. Entonces, con toda certeza y confianza puedes gozar de esas bendiciones espirituales que son beneficios para tu vida. Lamentablemente, pues muchos no las vemos, muchos no las creemos. Entonces, como que no son nuestras y son nuestras. Y eso nos lleva, pues obviamente, a vivir de una manera miserable espiritualmente hablando, porque nosotros debemos de tomar esas riquezas, esas bendiciones. Por ejemplo, todo lo que nos pueda estar sucediendo en nuestro entorno, en nuestra vida, pues a veces nos mantiene con preocupaciones, a veces estamos deprimidos, a veces estamos llorando y preguntando cuándo el Señor nos va a bendecir, nos va a librar de esto, cuando ya lo hemos sido. El Señor ya nos liberó de todo esto, pero no tomamos esas bendiciones, esas riquezas del Señor. Si tuviéramos el enfoque y viéramos con certeza su gran misericordia, estaríamos totalmente agradecidos con Dios en gran manera, no importando lo que esté sucediendo en nuestro alrededor, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos la certeza de las bendiciones espirituales. Entonces esas bendiciones dan a nuestra vida la gracia. Por ejemplo, dan a tu vida gracia para que tú puedas pasar todo lo que se esté presentando en tu vida. Pablo muestra que estas bendiciones espirituales son dadas ahora a los cristianos. O sea, no es para más adelante, sino que tú las puedes tener ahorita, y también especifica que no solo son para ciertas personas, sino que no hay una excepción. Él dice, sean judíos o sean gentiles. Pablo se enfoca en judíos y gentiles como una sola iglesia. En este caso está hablando de la iglesia de Éfeso, prácticamente se enfoca en judíos y gentiles, los añade a la iglesia, una iglesia en general, no solo Éfeso, una iglesia en general. Y así es hoy día, es una iglesia, sean judíos, sean gentiles, toda persona que rinde su vida a Cristo, todo creyente es cristiano. Así que aún sea judío, aún sea gentil, ahora son cristianos. Lamentablemente andan peleando cuando realmente son una sola iglesia, los que creen en Cristo. Porque pueden haber judíos que no crean en Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces todos los que son creyentes, son cristianos, ahora son de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es su Señor. Dios nos ha bendecido sin acepción de personas y lo ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Acá dice con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está Pablo mencionando dos menciones hace diferentes. Está diciendo con toda bendición espiritual, que es el tipo de bendición que nos está dando. Y luego dice con los lugares celestiales en Cristo, que es el lugar de esas bendiciones. Así que estas bendiciones de tipo espiritual
son mucho mejores que las bendiciones materiales. Y esto no lo podemos ver porque las personas están enfocadas en ver lo material, lo tangible. Pero nosotros tenemos como cristianos que entender que estas son mucho mejores que las bendiciones materiales. Es bendiciones que Cristo nos da, que Dios tiene, que Cristo nos da porque estamos en Él. Son mucho mejores. Son mucho mejores. Entonces estas bendiciones son nuestras, pero en los lugares celestiales en Cristo. Así que estas son más sublimes, más hermosas, son eternas, son seguras, más que cualquier terrenal. Por lo tanto, esto nos debe llevar a apreciar lo que Dios ha hecho en nosotros. No creer que Él lo va a hacer o lo hará, porque Él ya lo hizo. Es un hecho que nos ha bendecido grandemente. Todavía no estamos en el cielo, pero nuestro llamamiento aquí está diciendo que es celestial. El poder de nuestro diario vivir es celestial. La provisión de Dios es celestial. Y aquí estamos recibiendo esa provisión de Dios. Somos bendecidos con toda bendición espiritual y eso ocurre en las regiones celestiales. No sabemos exactamente dónde están esas regiones celestiales, pero sí sabemos dónde se encuentra el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está a la diestra del Padre y ahí está bendeciéndonos, está intercediendo por nosotros. Así que estamos seguros de que esas bendiciones celestiales están en Cristo. O sea, no podemos decir que están con Cristo, están en Cristo. Debemos enfatizar esto porque si no enfatizamos, no vamos a entender que todo cristiano está en la posición sentado con Cristo, porque está unido a Cristo. Cuando alguien nos pregunta, cuando mueras, ¿irás al cielo? Y la respuesta normalmente es, yo creo que sí. Otros dicen, eso espero. Pero deberíamos darlo por sentado. O sea, ¿qué significa esto? Darlo por hecho porque ya ocurrió. O sea, porque en un sentido espiritual estamos unidos a Cristo. Estamos sentados con Cristo. Él está a la diestra del Padre. Estamos con Cristo. Él nos ha bendecido en las regiones celestiales y ahí nos encontramos espiritualmente sin importar cuál sea nuestra posición en esta tierra. Así que nuestra vida práctica puede que no sea buena, porque puede ser que estemos pasando por dificultades, pero si ya rendimos nuestra vida al señorío de Jesucristo, si ya hemos sido reconciliados como hijos de Dios, entonces estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Y esto es algo maravilloso porque Él nos ha bendecido en Cristo. Dios Padre nos ha bendecido en Cristo. Esa es la posición que Él nos ha dado por su gracia. Entonces debemos estar infinitamente agradecidos con Dios, como Pablo lo estaba presentando acá. ¿Por qué? Porque nos ha dado una posición muy elevada, una posición que no podemos alcanzar. De ninguna manera la podemos alcanzar. Entonces esta posición tenemos que entender que no podemos alcanzarla. O sea, quiere decir que no depende de nosotros. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Esta posición depende de Cristo. Y para aquellos que no han entendido bien este punto, esta posición que Dios ha dado a través del Señor Jesucristo no puede ser afectada por nuestro estado de ánimo. Porque si dependiera de nosotros, la afectaríamos, pero no puede estar afectada porque seamos volubles, no puede estar afectada porque tengamos aflicciones, adversidades, porque estemos angustiados, porque estemos en soledad, por desánimo, depresión. No puede estar afectada por nada de esto, porque esto es de Cristo, viene por Cristo, es de Dios, pero viene por Cristo. Porque muchas personas creen que estas cosas pueden quitar esas posiciones, esos lugares celestiales. Pero no se trata de lo que hagamos y dejemos de hacer. Más bien es por Cristo, por lo que Cristo hizo. Él nos mantiene, eso que Él hizo nos mantiene unidos a Él. Y espiritualmente nos encontramos entonces sentados en las regiones celestiales. Esa es nuestra posición. Tenemos que posesionarnos de ello. Tenemos que tener la certeza. Entonces esto es algo que es difícil de comprender. Pero el Espíritu Santo te abre tu entendimiento y empiezas a comprender en qué posición estás, qué posición Él te ha dado. Y sabes que no puedes hacer nada para tú ganar esa posición. Y es algo que viene en ti, que te emociona, que te dice, wow, es maravilloso. Deberíamos estar en total agradecimiento a Dios porque realmente esto no lo podemos alcanzar. Nadie lo puede alcanzar. Spurgeon dijo unas palabras muy certeras. Él dice, debemos nuestro agradecimiento a Dios
por todas las bendiciones temporales son más que lo que merecemos, pero nuestra gratitud debe de ir a Dios en truenos de aleluya por las bendiciones espirituales. Un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo. El alimentarse en Cristo es mejor que tener la mejor comida terrenal. El ser heredero de Dios es mejor que ser un heredero de la nobleza. El tener a Dios por nuestra porción es bendición infinitamente más que el poseer acres enteros de tierra. Y estas son las bendiciones más raras, ricas y duraderas de todas. Tienen un valor incalculable. Entonces estamos viendo aquí algunas bendiciones que Spurgeon está mencionando, que son las que nosotros tenemos. Estas palabras que Spurgeon está diciendo, en verdad, entran de lo que es la verdad de Cristo. Debemos ver las muchas bendiciones espirituales y temporales que Dios nos ha dado. No que nos va a dar, ya nos dio si ya estamos en Cristo. Si no tenemos apreciación de esto, estamos cayendo en una ceguera espiritual, estamos realmente malinterpretando lo que es la palabra, no estamos entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces no podemos ver la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es motivo de adoración, es motivo de alabanza. Por eso Pablo está adorando, alabando acá con toda esta cita de una manera hermosa. Entonces vemos que acá Pablo está dando honor, dando gloria, dando adoración a Dios. Y Dios debe ser nuestro todo. Somos ricos en Él. Y el no ver esta bendición espiritual es evidencia que vivimos en un nivel espiritual muy raquítico. Únicamente vivimos para comer, para dormir, para entretenernos y para reproducirnos. Y se nos ha olvidado que fuimos creados a la imagen de Dios y Él tiene algo más sublime para nosotros. Pero aún así, muchos escogen el vivir al nivel raquítico. Digo, me apunto, ¿no? Qué lamentable es que vivamos en un nivel raquítico. Voy a decir por qué. Porque ese nivel raquítico es muy similar al nivel que tienen los animales. Por eso dije, me apunto. No me ofende. ¿Por qué? Porque los animales siguen un patrón. Los animales comen, duermen, se entretienen y se reproducen. Es todo lo que hacen. No hay un razonamiento, no hay una inteligencia para otras cosas. En cambio, el ser humano, Dios lo diseñó para otra cosa. Le ha dado inteligencia, le ha dado el poder razonar. Entonces Dios quiere que sepamos que nos bendijo con esa bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que debemos de cambiar esa perspectiva de ver las cosas con la perspectiva espiritual. También significa que cada bendición que recibimos, la recibimos en Cristo, lo hemos mencionado anteriormente. Eso significa que Dios quiere bendecirnos con toda bendición disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, su Hijo. Así que continuamos con el versículo 4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo comienza diciendo Pablo, según nos escogió en Él. Aquí tenemos que ver que nuestra posesión de toda bendición espiritual es cierta, como esto que dice Pablo ahorita, como el ser escogido por Él. O sea, fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que se creara este universo, antes de que creara esa tierra, antes de que nos creara a los seres humanos. Dios desde antes planificó todo esto, aún sabiendo en qué íbamos a caer. Él lo planificó y nos dio bendiciones desde antes, nos dio posiciones espirituales desde antes y lo hizo a través del Señor Jesucristo. Entonces Dios ha hecho que Cristo sea nuestra justicia. Dios ha hecho que Cristo sea nuestra santificación. O sea que no podemos nosotros hacer algo para ganar la salvación. No podemos hacer algo para que nosotros podamos tener méritos ante Dios. Nada podemos hacer y esto lo hemos visto anteriormente. Así que la grande bendición, la grandeza de esta obra maravillosa viene de Dios. Viene de Dios. Él lo da por gracia porque no lo merecemos. Gracia es un regalo inmerecido. Él nos está dando una salvación inmerecida. Él nos escogió desde el principio del principio, desde antes que Él creara, planificó y Él ya sabía que iba a suceder y aún así nos dio estas grandes bendiciones en Cristo Jesús. Entonces muchos son los que buscan de una manera errónea ganarse el cielo, por ejemplo, con obras, conductas, cumplimiento de leyes, una lista de reglas, etcétera, ¿no? Otros
que sí vienen a rendir su vida a Cristo, que ya son salvos por Cristo, lamentablemente caen en esforzarse para ser buenos. Y uno no puede ser bueno. Sí nos esforzamos porque queremos agradar a Dios, pero no para ser buenos. Porque empezamos a hacer cosas creyendo que eso nos hace más cercanos a Dios. Y no podemos. Entonces esto a la larga la persona se va a dar cuenta que no puede porque se va a cansar en el esfuerzo. Y obviamente va a aprender de esto, de que pues no puedes hacerlo con tus fuerzas, que no puedes ganarte el favor de Dios. Dios obviamente nos ha hecho justicia por medio de Cristo. O sea que por medio de Cristo tenemos la salvación y por medio de Cristo tenemos la santificación. Así que no podemos nosotros ganar nada de esto. Lo que hacemos es porque realmente estamos agradecidos por Dios y porque cuando viene una salvación, una metamorfosis sucede en nuestra vida, una regeneración que nos hace obedecer a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Entonces no podemos ser salvos y no podemos ser santificados por nuestras fuerzas. Eso significa que la gloria es un hecho que es para Dios, no es para nosotros. La gloria es para Él. Así que mucha gente cae en el error de decir, pues si yo ya soy de Cristo, o sea, ya prácticamente me ha dado la salvación y tengo la santificación, pues no tengo que esforzarme, o sea, puedo vivir como yo quiera, total, ya tengo esas bendiciones espirituales, ya soy salvo y si muero voy a estar con el Señor porque estoy sentado con Cristo. Eso hay que tener cuidado de no caer en esto. Hay que entender que ya tenemos todo en Cristo. Sí es cierto, hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual, pero no podemos abusar de ello. Uno que piensa de esta manera puede ser evidencia de que no está en Cristo, que a lo mejor no ha sido salvo, porque obviamente cuando tú te conviertes, pues obviamente reconoces que tú nada puedes hacer para llegar a estas posiciones, para tener estas bendiciones espirituales. Uno no puede hacer algo para mejorar esta situación. Cristo ya lo hizo todo, pero obviamente mucha gente no lo comprende, mucha gente no ha tenido la experiencia de un encuentro con el Señor y por eso no lo entienden, ¿no? Pero si estamos en Cristo, ¿qué va a pasar? Se van a suscitar batallas para no, obviamente, estar cerca de Dios, nos van a alejar, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar caído, un mundo totalmente lleno de tinieblas, oscuro. Así que vamos a tener batallas y obviamente esas batallas pues se dan desde que uno se levanta. O sea, uno decide qué pensamientos tomar, qué acciones tomar, si pensamientos santos o pensamientos en la carne. Entonces surgen esas batallas desde que tú te levantas. Así que es cierto que cuando rendimos nuestra vida al señorío del Señor Jesucristo, pues obviamente, aunque tenemos todo con Él, pero tenemos todas las bendiciones para poder pasar por esto. Tenemos lo necesario, no tenemos que recurrir a otras cosas. Ahora, si tenemos todas estas bendiciones concedidas por Cristo, ¿por qué se nos olvida a nosotros realmente que nosotros no podemos lograr hacer esto? ¿Por qué se nos olvida y empezamos a hacer con nuestras fuerzas para ser buenas personas cuando ya entendemos o ya entendimos que no podemos? Se nos olvida también un importante detalle acá. Tenemos que tomar posesión de esas riquezas, de esas bendiciones espirituales, porque se nos olvida también tomar esas bendiciones, ¿no? Tomarlas porque ya son nuestras. Como pasó en Josué, cuando Moisés había muerto y el Señor le dijo que Josué iba a seguir el plan. Entonces veo que en el libro de Josué el Señor les dice que les entrega la tierra prometida, pero que había que tomar posesión de ella. Podemos encontrar que Dios prácticamente les está entregando a ellos la tierra de Canaán, pero tenemos que tomar en cuenta que Canaán no representa al cielo. Canaán no es una figura del cielo, sino que Canaán es una figura del lugar en el que hoy vivimos. ¿Por qué no puede ser en Canaán el cielo? Porque en Canaán había enemigos con quien batallar, enemigos con quien luchar, batallas que ganar. Y así es aquí en esta tierra. Nosotros tenemos todavía que batallar, tenemos enemigos, tenemos que librar batallas día a día. Entonces cuando lleguemos al cielo, pues ya no habrá este tipo de batallas, se acabarán las batallas. Pero lo interesante es que Dios le dio a los israelitas la tierra prometida,
quiere decir que ya era de ellos. No podían hacer nada para ganarla porque ya era de ellos. Dios se las dio, son bendiciones temporales junto con bendiciones espirituales. Ahora lo que les quedaba hacer que era tomar posesión de ella. Tomar posesión de ella. Dice Josué 1:3, Dios le dijo a Josué, yo os he entregado, como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Entonces, ¿qué hacía falta? Tomarla. Ya era de ellos. Pero recuerden que habían gigantes, habían batallas que librar, pero contaban con las bendiciones de Dios, porque Dios les había dicho, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, nada más que sé valiente y esfuérzate, ¿no? Entonces, solo hay que creerle a Dios, seguir su dirección y tomarlas apropiadamente, porque tenemos las riquezas temporales y espirituales, pero hay que tomarlas. Tenemos el poder de Dios que es derramado para poder librar toda batalla. Entonces, todo creyente es un escogido por Dios, eso no se puede cambiar. Y son escogidos desde antes que hicieran algo, desde antes que sean creados. O sea, ellos no pudieron haber hecho algo por Dios para que Dios los escoja. Y acá decimos, ¿por qué? Porque es la soberana voluntad de Dios. Nadie puede hacer algo para cambiarlo. Dios lo ha decidido así. Continuamos con el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces vemos que Dios acá menciona el amor. Pero hay que entender que Dios hizo un plan. Pero ese plan tenemos que entender que es más antiguo que los océanos, más antiguo que los cielos, porque fue antes de la creación del universo. Entonces las razones por las que hizo este plan van de acuerdo al puro efecto de su voluntad. O sea, nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Pero vemos que aquí añade la frase en amor. Así que esto lo hizo en su voluntad. ¿Qué hizo? Nos escogió para que fuéramos santos. Es su voluntad de Él. Y nos escogió para estar sin mancha delante, pero Él añade, Pablo acá añade en amor. Eso quiere decir que fuimos escogidos para, no solo para salvación, también para ser santos y sin mancha, apartados para Dios, para vivir como tales, pero no podemos olvidar que le hace falta lo que le da sentido a esto, lo que activa esta santidad y el sin mancha. Y acá dice que es el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra en amor quiere decir que la santidad y sin mancha no son nada sin el amor. El amor es lo que activa esta santidad, lo que nos mantiene sin mancha. El por qué tenemos la salvación viene del amor. De hecho, el orador Clark, es un teólogo, dice lo siguiente: ya que el amor es el cumplimiento de la ley y el amor es la fuente de la cual fluye la salvación, entonces el amor debe de llenar el corazón hacia Dios y hacia los demás. Esas son palabras de Clark. Él es un orador, un teólogo. Estamos viendo que es verdad, o sea, eso es lo que realmente sucede. El amor es la evidencia de la salvación, el amor es la evidencia de la santificación. Y Pablo sigue diciendo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, aquí está hablando Pablo del destino, del destino que ha programado el Padre para sus hijos. O sea, que somos adoptados hijos suyos, debemos disfrutar el ser ya adoptados hijos suyos. Es un plan de veras de gracia para nosotros, pero no solamente incluye salvación y transformación personal, que es santificación y sin mancha, sino que también incluye una relación de amor, una relación afectuosa y segura con el Padre. Entonces, somos ahora hijos de Dios y Dios es nuestro Padre Celestial, y esto nos debe llevar a estar de alguna manera asombrados y alegres, porque debemos entenderlo. O sea, no es un sueño. Dios es nuestro Padre Celestial cuando nos convertimos a Cristo. Realmente tenemos ese Padre Celestial. No es algo que estemos inventando, sino que es algo que realmente es verdad. Lo dice la palabra de Dios y es algo maravilloso e inmerecido. Así que debemos estar contentos, alegres. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados. Los que rinden su vida a Cristo son bienaventurados. El Señor hizo un plan bien trazado, pero lo hizo firme y con un fin, su gloria. Y entre su gloria está que seamos sus hijos y que demos toda gloria y honra a Él. Nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente un proyecto. Y Dios hizo su proyecto y ese es su plan de salvación. Y lo hizo para su gloria y ese es su propósito.
¿Por qué lo hizo así? Pablo dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. A Él le place así y punto. Entonces terminamos con el versículo 6 que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces este plan inicia con la gracia, o sea que nos escogió en Cristo. Seguido da la concepción, o sea que nos predestinó para ser hijos, adoptados hijos de Él. Y por último es que impartió su gracia sobre nosotros en el amado, o sea que es la recepción para su gloria y su honra. O sea, el Señor Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Todo su carácter, todas sus palabras, toda su obra fue aceptada ante Dios Padre. Y ahora somos aceptos en el amado. O sea, esta frase nos hizo aceptos en el amado. El amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue quien nos hizo. Por Él somos aceptos. De hecho, Él dijo en Juan capítulo 17, en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos. Estamos en esas, sentados con Él, unidos a Él. Y luego dijo, para que vean mi gloria, o sea, todo es para la gloria de Dios. Esa gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto fue planeado antes de que se crea el universo. Entonces, Dios ve al creyente en Cristo. Y Él acepta al creyente de la misma manera que acepta a su Hijo. Y esto es algo increíble porque si fuera por nosotros, Dios no nos aceptaría. Sin embargo, estamos en su Hijo y por eso nos acepta. Y eso es algo poco creíble, de hecho no es creíble. O sea que no podemos ni siquiera entenderlo porque no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios nos ha hecho de alguna manera aceptos en el Hijo? ¿Cómo es que a través del Hijo el Padre nos puede ver y dar todas estas bendiciones? Porque realmente no merecemos nada. Entonces esto es algo maravilloso, algo que viene solamente de Dios. Esa es la única base por la cual los cristianos podemos estar en el cielo. No puede ser por nosotros, es por la obra de Dios, por su gracia. No se puede entrar ahí por nuestros propios méritos, no se puede entrar ahí por cumplir leyes, no se puede entrar ahí por ser generoso. Solo podemos ser aceptos en el amado que es Cristo. Entonces, Dios ama al creyente de la misma manera que ama a su Hijo, a Cristo. Porque el creyente está en Cristo, está unido a Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo en el mismo Evangelio de Juan capítulo 17, en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. O sea, ahí nos está mostrando que estamos en Cristo, unidos a Cristo. Y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Nos ama igual, de misma manera que a Cristo, porque estamos en Cristo. El Señor nos ve su justicia, nos ve en Cristo, ve a Cristo en nosotros. Entonces, esta es la obra triple que fue llevada aquí por Dios el Padre. ¿Por qué? Porque nos escogió en Cristo. El Padre nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos. El Padre nos hizo aceptos en el amado. ¿Y todo esto es para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia. Y eso es algo hermoso. Él es quien recibe toda la alabanza, Él es quien recibe todo el honor, Él es quien recibe toda la gloria, porque Él es quien hizo todo, Él planeó todo. Todo se ha hecho en base a su gracia y el propósito es su gloria. Él es glorificado a través de su plan. Él no solo nos ha salvado, pero también Él nos colma de bendiciones. O sea, no merecemos nada de esto y nos colma de bendiciones de las cuales nosotros solo tenemos que tomar posesión de ellas. ¿Para qué? Para que podamos llevar una vida auténtica, cristiana, de calidad. No estamos hablando de cosas materiales, aunque el Señor da cosas materiales también, pero estamos hablando de cosas espirituales. No vivimos como el mundo lo hace, porque el mundo, ¿qué hace? El ser humano, ¿qué hace hoy día? Quiere aumentar su calidad de vida. Se enfoca en comodidades, en cosas materiales. O sea, se surten de todo lo necesario para disfrutar de todas las ventajas que ofrece el mundo, el consumo, la sociedad. Entonces, por ejemplo, vemos ahorita cómo están las compras exageradamente. Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo. Somos cristianos, el cristiano busca las bendiciones espirituales en Cristo. Lo demás para el cristiano es trivial. Y eso no es que no importe un techo, no importe la comida, no importe ropa, sí importa, pero es trivial y eso viene por añadidura. Para las personas que
aún no tienen un encuentro con el Señor Jesucristo. Esto es importante. Podemos observar en esta cita que no se puede recibir esas bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque no has encontrado a Cristo. Él te está buscando, pero tú tienes que volver a Él. No has tenido ese encuentro con Él y solo podrás recibir esas bendiciones espirituales hasta que tú llegues a tener ese encuentro con el Señor y el Señor te conozca y tú lo conozcas y haya una regeneración. Entonces vendrán esas bendiciones a tu vida. Riquezas espirituales, obviamente. A menos que tú rindas tu vida al señorío del Señor Jesucristo, podrás gozar de esas bendiciones en Cristo. Espero que Dios obre, toque tu corazón. ¿Cómo se empieza? Escuchando la palabra, escuchando el Evangelio, orándole, clamando al Espíritu Santo que Él te dé convencimiento. Y cuando tengas esa convicción, vas a quebrantarte, vas a arrepentirte y vas a suplicar al Señor Jesucristo que Él te salve, que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador. Y verás cómo el Espíritu Santo te va a regenerar. Que Dios bendiga tu vida grandemente.